¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Aldara Cabrera, soy titular de la Unidad de Divulgación y Cultura de la Escuela de Salud Pública de México y a nombre de nuestra subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica, la doctora Nenet Saavedra, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Antes de continuar, solamente me gustaría verificar que estén escuchándonos y viéndonos adecuadamente. ¿Me podría alguien nada más poner algún comentario en el chat? Perfecto, listo. Bueno, pues como ustedes saben, este ciclo de videoconferencias organizado por la Escuela de Salud Pública de México, pues tiene el propósito de ofrecer un espacio creado para abrir diálogo, para compartir conocimientos, para fortalecer también el pensamiento crítico sobre temas que resultan fundamentales para el bienestar de la población. Deseamos de verdad que cada sesión sea para quienes nos acompañan una oportunidad valiosa de aprendizaje y reflexión. Hoy nos reunimos en este espacio virtual para escuchar la conferencia Alimentación Sostenible y su impacto en la salud y el medio ambiente. Estará a cargo de dar esta ponencia la doctora Michelle Unar. Michelle es jefa del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Nuestra ponente es doctora en Ciencias en Nutrición Poblacional y maestra en Economía de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, además de licenciada en Economía por la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente desempeña también como investigadora en Ciencias Médicas nivel D y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Entre sus contribuciones destaca el liderazgo que ha tenido en la colaboración y elaboración de las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles 2023, así como en el desarrollo de canastas normativas con enfoque ambiental. Su trayectoria busca incidir en políticas públicas para mejorar la nutrición, proteger la lactancia materna y promover sistemas alimentarios más saludables y sostenibles para las personas y para el planeta. Ha realizado evaluaciones de programas de nutrición en México y América Latina, además de investigaciones sobre la carga de enfermedad y el costo económico asociado a distintas dietas, con apoyo de CONACYT, FAO y otras instancias internacionales. Actualmente colabora con el proyecto financiado por Wellcome Trust junto con el CIMMYT y Cornell University y el propio Instituto Nacional de Salud Pública enfocado en los efectos del cambio climático sobre seguridad alimentaria, nutrición y la salud en nuestro país. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra invitada, doctora Michelle Unar. Bienvenida. Adelante, por favor, con su videoconferencia. Muchas gracias, maestra Aldara, por la invitación. Les voy a compartir la presentación. Ya la pueden ver de manera correcta, espero que sí. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre la alimentación sostenible y su impacto en la salud y el medio ambiente. Y vamos a hablar de varios estudios a nivel internacional, pero también vamos a enfocarnos en el caso de México. Y bueno, para empezar me gustaría platicarles y ponerlos en contexto en que nuestro sistema alimentario, pues si bien provee de alimentos para casi 8.000 millones de personas en el mundo, también está teniendo efectos en la salud y en el medio ambiente. Resulta que la producción de alimentos, si bien ha aumentado y ha contribuido en algunas regiones a reducir la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, en otros lugares aún no se ha erradicado este problema y
El aumento en el consumo de dietas no saludables ha provocado también problemas de obesidad, de enfermedades crónicas y de muertes prematuras en todo el mundo. Y al mismo tiempo, estas dietas no saludables y la producción de alimentos a nivel mundial está contribuyendo a la degradación del planeta. Entonces, a esta crisis de estas tres pandemias que son cambio climático, desnutrición y obesidad, le conocemos como sindemia global, debido a que comparten determinantes pero también soluciones en común. Y es importante poder platicar sobre el marco conceptual de los límites planetarios, ya que los efectos de la producción de alimentos en el mundo pues está muy relacionado con la transgresión de estos límites planetarios. Para los que no habían escuchado nunca hablar sobre estos límites planetarios, pues estos evalúan el estado de 9 procesos clave para la estabilidad del sistema en la Tierra. Sugiere umbrales que si son superados, pues ya no va a poder habitarse este planeta. Y estos límites delimitan un ámbito de actividad segura para los humanos, un techo, pero también es importante saber que estos límites planetarios tienen un piso o una base social, que es lo mínimo necesario que se requiere para garantizar que todos los seres humanos tengamos los recursos necesarios para poder ejercer nuestros derechos humanos, como el acceso a agua, alimentación, entre otros. Entonces, este Doctora, marco conceptual de límites planetarios pues está creando un espacio seguro y justo para que podamos desarrollarnos en la Tierra. Entonces, se han doctora, quebrantado ya, ahora en 2025, un nuevo estudio muestra que se han quebrantado ya 7 de los 9 límites planetarios. El de entidades nuevas que tiene que ver con todas las sustancias químicas e incluso microplásticos en el planeta, el límite de cambio climático, el de integridad de la biosfera, el de uso de suelo o de tierra, el de uso de agua, el de nitrógeno y fósforo, que se utiliza mucho para fertilizantes, y el de acidificación del océano. Entonces, la Tierra está ahora muy fuera del espacio operativo seguro para la humanidad y esto se ha ido deteriorando con el paso del tiempo desde que se empezaron a evaluar estos límites planetarios en 2009 hasta este año en el que ya se han transgredido muchos más límites y una parte muy importante de la transgresión de estos límites se debe precisamente a la producción de alimentos y al sistema alimentario en general. Entonces, el doctora sistema, Michelle, perdón que sí. la interrumpamos, pero nos están comentando que sí, se están viendo en su presentación unos cuadros grises que impiden la visualización correcta de sus diapositivas. Entonces, sin dejar de compartir pantalla, exacto, ya se están quitando algunos. Ella quitó otro, ya nada más queda uno grandote debajo, al lado de donde está un rinoceronte, me parece. No veo ya nada Ese, que la... por ahí donde tiene su cursor, al lado, en la orilla, ajá, ahí está tocando un recuadro gris. No, no logro ver nada. Ya quité todos los paneles flotantes, pero sigue Bueno, habiendo un recuadro gris. sigue habiendo un recuadro gris y unos cuadritos chiquitos grises también. Pero bueno, ¿qué podremos hacer? ¿Usted no ve los recuadros grises? ¿Ve limpia la pantalla? Yo veo limpia la pantalla. Bueno, a ver, el déjeme checar si con el equipo técnico de videoconferencias podemos hacer algo. Sí, soy Permítame, Pepito. permítame un segundo porque no quisiéramos que justo donde está ahorita tapando este recuadro gris.
hubiera información importante. ¿Nos podrían decir nuestra audiencia si sí lo está? Si también están en la parte inferior derecha se encuentra el recuadro gris más grande. Ya estamos de vuelta, ya se ve bien ahora sí, ¿verdad? Ya estamos, ya estamos listas y listos, doctora. Gracias, muchas gracias y perdón por estos problemas técnicos. Bueno, pueden dar la siguiente, vamos a retomar donde nos quedamos, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Entonces, estábamos hablando sobre el sistema alimentario y sus efectos en los sistemas de la Tierra y les voy a dar algunos datos importantes para entender cómo es que el sistema alimentario está afectando a nuestro planeta. La agricultura está ocupando casi el 40% de la Tierra, la agricultura a nivel mundial. Y además la agricultura y el sistema alimentario en general es responsable de un tercio de la emisión de gases de efecto invernadero que están contribuyendo al cambio climático. Entonces no es menor la contribución del sistema alimentario, es una parte muy importante de los sistemas que están causando cambio climático. Además de eso, 70% del agua limpia de nuestro planeta pues es utilizada para la producción de alimentos y a la hora de producir alimentos, lo que actualmente se utiliza muchísimo en el sistema alimentario a nivel global es el uso excesivo de fertilizantes como nitrógeno y fósforo, que lo que están provocando es zonas muertas en lagos y costas y eutrofización de estas zonas que causan pues muchos daños a los sistemas acuáticos. Y para producir nuestros alimentos estamos utilizando plaguicidas altamente tóxicos con efectos negativos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Para darles un dato, el uso de plaguicidas entre 2000 y 2022 aumentó 70% y muchísimos de estos plaguicidas son altamente tóxicos. Y la conversión de tierra para agricultura, ya les comentaba que la agricultura ocupa 40% de la tierra, pero se siguen reconvirtiendo zonas para agricultura, ganadería, y esta conversión del uso de suelo está propiciando la extinción también masiva de especies a nivel mundial, aunado también al uso de plaguicidas y al cambio climático. Entonces, en general, con esta información les doy un panorama de cómo el sistema alimentario pues está degradando nuestro planeta, o sea, no solo contribuyendo a cambio climático, sino a sobrepasar los límites planetarios de los que ya les platicaba. La siguiente, por favor. Y una parte del sistema alimentario, que ahorita vamos a ver los eslabones o componentes del sistema alimentario, una parte importante es el desperdicio y la pérdida de alimentos. El desperdicio se da en los hogares y en los lugares donde compramos alimentos al por menor, como mercados o supermercados. Esos desperdicios de alimentos y las pérdidas de alimentos que se dan al momento en que se cosechan los alimentos y los transportan para llevarlos a los diferentes lugares donde los adquirimos, que es donde más se pierden alimentos. Pues en general esos dos están causando que un tercio de la comida producida se pierda en el mundo y entonces se está desperdiciando también tierra, agua, energía y otros insumos agrícolas al pues desperdiciar estos alimentos y a la vez cuando se están desperdiciando causa millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Se calcula entre 8 y 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de esta pérdida y desperdicio de alimentos. La siguiente, por favor. También
la producción de productos ultraprocesados que son productos que vienen generalmente envasados en plásticos y en otro tipo de envases que contaminan el medio ambiente. Estos ultraprocesados también están contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero, al uso de agua. Se utiliza mucha agua para la producción de estos productos y también está contribuyendo a la degradación del ambiente a través de utilizar monocultivos de maíz, de trigo, de soya, que están contribuyendo también a la pérdida de especies, al cambio climático. Otro tipo de productos como aceite de palma, que se utiliza mucho en la producción de los ultraprocesados, pues también está contribuyendo a la extinción masiva de especies. Y en general, pues el uso de agua, la eutrofización y la contaminación plástica por el uso de envases es parte del gravísimo problema que tenemos a nivel mundial con todos estos desechos que provienen de los productos ultraprocesados. Esto para hablar del daño ambiental, aunado al daño a la salud que viene de consumir estos productos. La siguiente, por favor. Entonces, les quiero platicar del impacto ambiental que tiene la producción de alimentos dependiendo del tipo o grupo de alimentos del que estamos hablando. En este estudio a nivel internacional, lo que se muestra es que en general las carnes rojas, como las carnes de rumiantes, son las que tienen un mayor impacto, en este caso por porción, pero también hay otros estudios que muestran el impacto por cantidad o gramos de proteínas o por kilocaloría, y es la misma conclusión, que las carnes rojas en general tienen mucho mayor impacto ambiental en términos de gases de efecto invernadero, de uso de tierra o de suelo para producirlas, de uso de energía, de potencial de acidificación y de eutrofización de mares. Entonces, si lo comparamos con otras carnes, como carne de pollo o incluso pescados, o si lo comparamos con la producción de alimentos de origen vegetal, vemos que las carnes rojas tienen un mayor impacto ambiental. Y son los productos de origen vegetal, como verduras, frutas, cereales, leguminosas, granos, nueces y semillas en general, pues quienes tienen los alimentos que al producirlos tienen mucho menor impacto ambiental. La siguiente, por favor. En un estudio que hicieron en Oxford, Inglaterra, donde analizaron los efectos ambientales de diferentes tipos de dietas, por ejemplo, veganas, vegetarianas, pescetarianas, o incluso dentro de las personas que tienen una dieta con diferente contenido de carne roja, se ve un gradiente muy importante en los efectos ambientales entre los diferentes tipos de dietas, pero incluso entre consumidores bajos de carne roja, hay mucho menores efectos ambientales que consumir una cantidad de carne media o alta. Entonces aquí del lado derecho se ven los efectos en emisión de gases de CO2, donde vemos que los veganos y las dietas vegetarianas pues tienen una menor emisión de CO2. El uso de suelo también es menor en este tipo de dietas, pero vemos que es mucho mayor en dietas que tienen un alto contenido de carne roja o entre personas que son grandes consumidores de carne roja. El uso de agua, por supuesto, también es mayor en quienes más consumen carne roja, así como la pérdida de biodiversidad y el potencial de eutrofización. Entonces vemos que el tipo de alimentos que consumimos tienen un impacto ambiental distinto, precisamente porque a la hora de producir eh, carne roja, pues tenemos impactos ambientales mucho mayores que
para los alimentos de origen vegetal. La siguiente, por favor. Y en este esquema, que es bastante sencillo sobre los eslabones de la cadena del sistema alimentario, quiero mostrarles cuáles son esos eslabones que forman parte del sistema alimentario y que no solo es la producción de alimentos, sino también tenemos que considerar la transformación, que incluye el empaquetado y la logística para transformar estos alimentos, después transportarlos a los lugares donde se van a poder adquirir los alimentos, eh, el ambiente alimentario que está conformado por el lugar donde compramos los alimentos, como los mercados, los supermercados, eh, el consumo y los desechos alimentarios también son parte de este sistema alimentario. La siguiente, por favor. Y todas estas partes del sistema alimentario o cadenas de suministro del sistema alimentario van a estar influenciadas por diferentes factores biofísicos y ambientales, tecnológicos, económicos y políticos, socioculturales y demográficos que van a moldear los ambientes alimentarios en los cuales vamos a poder tener acceso físico a los alimentos, pero también acceso económico, dependiendo del precio y de nuestro ingreso para poder adquirir esos alimentos, y la mercadotecnia, la publicidad, la calidad, la conveniencia de esos productos, la segmentación de mercado, todo esto también va a influir en esos ambientes o entornos alimentarios donde vamos a poder adquirir los alimentos, y que también los determinantes comerciales están influyendo o moldeando estos ambientes alimentarios a través de diferentes prácticas como la mercadotecnia, entre otras. Entonces, al final, el comportamiento alimentario o el resultado de lo que consumimos o del tipo de dietas que tenemos, pues va a depender de estos entornos alimentarios, pero también de todos estos factores tanto individuales como factores más de nivel como estructurales, socioculturales y demográficos que van a determinar nuestras dietas. Y esto es importante porque al final nuestra alimentación es la que va a determinar los desenlaces en salud y nutrición y nuestro estado de salud, y va a tener, por supuesto, también impactos económicos, sociales y ambientales como los que ya hablábamos. La siguiente, por favor. Y entonces, en una revisión que hicimos de los diferentes impactos ambientales del sistema alimentario, también podemos ver que cada uno de los eslabones del sistema alimentario tienen diferentes impactos en el medio ambiente. En la producción de alimentos es donde vemos muchos de los impactos de los que hablábamos, como la emisión de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, la introducción de entidades nuevas a través de pesticidas o de antibióticos, el uso de agua y la alteración de ciclos de agua, el cambio del uso de suelo para tener más suelo para agricultura y ganadería, la deforestación, el uso de fertilizantes, emisiones de óxido nitroso, acidificación de océanos por fertilizantes, entre otros. Pero también en el manejo, en el almacenamiento, en el procesamiento, tenemos también muchos de estos mismos impactos ambientales, así como la introducción de entidades nuevas como plásticos, y en la distribución y comercialización de los productos, pues también se generan emisiones, por ejemplo, de óxido nitroso cuando los alimentos tienen que ser refrigerados, o en la transportación. Y a la hora de que consumimos esos alimentos, una vez que los adquirimos en los lugares o en los establecimientos donde los venden, pues también dependiendo de cómo los utilicemos o cómo los dispongamos o los desechemos, pues va a haber emisiones de gases de efecto invernadero. También vamos a estar contribuyendo a las emisiones de óxido nitroso. Si compramos o utilizamos plásticos, pues también esto va a estar deteriorando el medio ambiente, y todo esto es un ciclo que
un ciclo negativo que actualmente pues está dañando el sistema planetario. La siguiente, por favor. Eh, y a lo mejor algunos de ustedes conocerán sobre la dieta saludable para un planeta sostenible o la dieta planetaria. Y les cuento que hace algunos años se reunieron un grupo multidisciplinario de 34 investigadores internacionales en una comisión, la comisión Eat-Lancet, en la que estos investigadores se reúnen para poder contestar una pregunta que es, ¿cómo vamos a lograr una dieta saludable que simultáneamente asegure la sostenibilidad de nuestro planeta, que no rebase los límites planetarios y que sea una dieta sostenible para para la actual generación y y las generaciones futuras, ya que en 2050 vamos a tener que alimentar aproximadamente 2.000 millones de personas adicionales. Vamos a ser casi 10.000 millones de personas para el año 2050. Y si continuamos con los patrones actuales de alimentación, ¿qué es lo que va a suceder? Esto va a poner a los ecosistemas de la Tierra pues todavía en un mayor peligro. Entonces, desde ahora tenemos que repensar qué alimentos debemos consumir y cómo producirlos. Entonces, esta comisión de Eat Lancet propone esta dieta saludable para el planeta sostenible. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las características de esta dieta saludable? Bueno, es una dieta basada en alimentos no procesados o mínimamente procesados con algunos ingredientes culinarios, donde hay un gran aporte o ingesta de frutas, verduras, leguminosas, como por ejemplo en México frijoles, oleaginosas que tienen a las nueces y a las semillas y varían dependiendo del país del que estemos hablando. En México, pues las oleaginosas más consumidas pueden ser cacahuate o semillas de calabaza, pero también deben ser ricas en cereales de grano entero, porque estos alimentos se han asociado a la protección de la salud. Diversos estudios han mostrado cómo se reduce el riesgo de enfermedades crónicas y de desnutrición y de obesidad con un mayor consumo de estos alimentos, pero también reducir el consumo de alimentos de origen animal, particularmente carnes rojas y procesadas por sus efectos dañinos a la salud, pero también al medio ambiente. Y este tipo de dietas también recomienda disminuir o eliminar el consumo de productos ultraprocesados, incluyendo todas las bebidas azucaradas y los refrescos, que se han asociado con importantes daños a la salud y también al medio ambiente. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos en el consumo actual en el ámbito global? El consumo de alimentos, nuestra dieta en comparación con la dieta planetaria. Entonces aquí en la gráfica se presentan los diferentes grupos de alimentos, carnes rojas hasta arriba y vemos oleaginosas hasta abajo. Y del lado derecho, dependiendo de los colores, vemos cómo está el consumo actual de cada uno de estos grupos de alimentos, dependiendo de la recomendación de la dieta planetaria. Entonces, vemos que esto está en términos de porcentaje. Si estamos en 100%, quiere decir que estamos cumpliendo exactamente con la recomendación de la dieta planetaria. Si está arriba del 100%, nos muestra en qué porcentaje estamos excediendo la recomendación. Y si está por debajo del 100%, vemos en qué porcentaje estamos todavía por debajo de la recomendación de consumo de la dieta planetaria. Entonces, a nivel global y en la mayoría de las regiones del mundo, las carnes rojas sobrepasan la recomendación de la dieta planetaria para tener una alimentación saludable y sostenible. Solo en Asia del Sur está por debajo de la recomendación de consumo de carnes rojas, pero todas las demás regiones del mundo y en especial Norteamérica es la que más sobrepasa esta recomendación.
También vemos que todas las regiones sobrepasan la recomendación de vegetales altos en almidón. ¿Y cuáles son los grupos de alimentos que están muy por debajo de las recomendaciones? Vemos que en todos los países o regiones del mundo, las oleaginosas, los granos enteros, las leguminosas, las frutas y las verduras están por debajo de las recomendaciones. Lo mismo que pescados, solamente en Asia Oriental y Pacífico sobrepasan la recomendación de la dieta planetaria. Pero estos grupos de alimentos, que son los que se han asociado con mejor nutrición y salud y a la vez tienen menos impacto ambiental, pues están muy por debajo de las recomendaciones de la dieta planetaria. La siguiente, por favor. Y en este mismo estudio de It Lancet, los investigadores se preguntan, bueno, ¿y solo adoptar esta dieta saludable y sostenible será suficiente para no sobrepasar algunos de los límites planetarios? ¿O necesitamos también otras intervenciones como técnicas agroecológicas para la producción de alimento y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos? Y en diferentes simulaciones que hacen, llegan a la conclusión de que se requiere la combinación de técnicas agroecológicas, la reducción en el desperdicio de alimentos, así como la adopción de esta dieta saludable y sostenible para poder estar dentro de los límites planetarios para el año 2050. La sola adopción de la dieta saludable y sostenible no es suficiente para estar dentro de los límites planetarios, pero sí es necesario para que podamos no sobrepasar estos límites planetarios y poder alimentar a la población en el año 2050. La siguiente, por favor. Entonces, haciendo esta combinación de intervenciones, se va a poder alimentar a las 10.000 millones de personas dentro de estos límites seguros. Y además, la siguiente, por favor, se va a poder reducir en aproximadamente 11 millones las muertes anuales en adultos, muertes que son prevenibles por si se adopta una alimentación saludable y sostenible. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en México? ¿Cuál es la situación en México? La siguiente. Bueno, en México tenemos un problema de triple carga de la mala nutrición, donde persisten problemas de desnutrición y de deficiencias de micronutrientes, pero tenemos un alarmante aumento del sobrepeso y la obesidad y de las enfermedades crónicas asociadas como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y esto pues ya se empieza a observar, ya se observa en todos los grupos poblacionales. Entonces, con este problema de mala nutrición en México, que está fuertemente relacionado pues a nuestras prácticas de alimentación. ¿Cómo está nuestra alimentación? La siguiente, por favor. En este estudio de Castellanos y colaboradores se muestra cuál es la dieta promedio en la población mexicana en términos de kilocalorías en comparación con las recomendaciones de la dieta planetaria que les acabo de presentar, pero ellos hicieron una adaptación al contexto mexicano. Entonces es la comparación de este consumo habitual en la población mexicana, con datos de la ENSANUD y las recomendaciones de la dieta planetaria. Y aquí me parece que se encima un poco las, los grupos de alimentos, pero bueno, les voy a comentar que donde tenemos un consumo mucho mayor que la recomendación de la dieta planetaria es en el consumo de azúcares añadidos. En la población mexicana esto proviene principalmente de bebidas azucaradas, refrescos y también de ultraprocesados, y tenemos un bajo consumo de leguminosas como frijol, a pesar de que es parte de nuestra alimentación. El consumo de frijol se ha reducido fuertemente en los últimos 20 años, entonces estamos muy debajo de la recomendación, así como frutas, verduras, oleaginosas, estamos muy por debajo de la recomendación de consumo de esta dieta planetaria.
y estamos por arriba de la recomendación también en consumo de carnes, en especial carnes rojas procesadas, tenemos un alto consumo. La siguiente, por favor. Y en otro estudio donde se analizan datos de la ENSANUD para ver quiénes están consumiendo una dieta más saludable y sostenible en adultos mexicanos, donde se hizo un índice de alimentación saludable y sostenible para ver qué porcentaje de la población consumía por arriba de la mediana de este índice de dieta saludable y sostenible, y se encontró que solo el 10% de los adultos, 4% en zona urbana y 22% en zona rural, tenían una dieta más apegada a lo que es una dieta saludable y sostenible. Entonces es un bajo porcentaje de la población quienes tienen una dieta saludable y sostenible, y es mucho menor el porcentaje en personas que viven en áreas urbanas comparadas con áreas rurales. La siguiente, por favor. Entonces, considerando este contexto de alimentación y de triple carga de mala nutrición, es que surge la necesidad de actualizar las guías alimentarias en México. Las guías alimentarias, las últimas que teníamos eran de 2015, pero no consideraban todos estos elementos de sostenibilidad. Entonces, en 2023 se publican las guías alimentarias actualizadas, que ahora conocemos como guías alimentarias saludables y sostenibles para población mexicana, que buscan promover precisamente patrones de consumo más saludables y sostenibles para la población, a la vez que buscan guiar el diseño de políticas, programas y acciones multisectoriales, no solo en el sector salud, sino también en el sector agrícola, en el sector de educación, en medio ambiente, y alinear estas políticas para poder promover estas dietas saludables y sostenibles y contribuir a transformar el sistema alimentario en un sistema que permita la producción, el consumo de una alimentación saludable y sostenible. Estas guías alimentarias, brevemente les comento, se basaron precisamente en la dieta planetaria adaptada al contexto mexicano, con algunas consideraciones de consumo más plausibles en el corto y mediano plazo. Digamos que a largo plazo se espera poder adoptar las recomendaciones de lo que es la dieta planetaria, pero en el corto mediano plazo se hicieron algunas metas más plausibles de corto y mediano plazo en el consumo de algunos grupos de alimentos. La siguiente, por favor. Y entonces, a grandes rasgos, las 10 recomendaciones para la población mexicana, no me voy a detener a leerlas, nada más voy a como enumerar brevemente. La primera tiene que ver con la alimentación en los primeros 1000 días de vida, que tiene que ver con lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continuar amamantando a los bebés hasta los 2 años de vida o más. Y hay diferentes estudios que muestran tanto los efectos benéficos a la salud de los niños y las mamás, como los efectos en el medio ambiente, ya que la leche materna tiene mucho menor huella ambiental que las fórmulas infantiles. Otra recomendación es consumir más frutas y verduras. Otra tiene que ver con consumir diariamente leguminosas como frijoles, lentejas, habas. La cuarta recomendación es elegir cereales integrales como tortillas de maíz, avena, arroz. La quinta, reducir el consumo de carne de res y carnes procesadas, precisamente por los daños a la salud y el medio ambiente. La sexta es evitar alimentos ultraprocesados, embutidos y cualquier otro alimento con mucha grasa, sal y o azúcar, y evitar alimentos que tengan sellos de advertencia. Tomar más agua natural, evitar el consumo de alcohol y hacer más actividad física, y disfrutar los alimentos en familia o con amigos cuando sea posible, y reducir el desperdicio de alimentos. Entonces, estas 10 recomendaciones que tienen también recomendaciones específicas de porciones que se deben de consumir para cada grupo de alimento por edad y sexo en la población mexicana,
La siguiente, por favor. Eh, Requieren también alinear las políticas en el sistema alimentario para poder garantizar que estén disponibles para la población, haciendo un análisis sobre la disponibilidad de alimentos actual en el país con datos de FAO, de la disponibilidad de alimentos y las necesidades que se requerirían de cantidades de alimentos de acuerdo con las recomendaciones de las guías alimentarias. En primera instancia vemos que, por ejemplo, para frutas, vamos a requerir una mayor producción de frutas en el país si se quiere garantizar el consumo que se recomienda en las guías alimentarias, y también lo mismo para verduras, reducir la disponibilidad o la producción de azúcar, también reducir de aquellos alimentos como carnes rojas, y aumentar mucho la disponibilidad a través de la producción de leguminosas como frijoles y otras leguminosas, así como de nueces y semillas. Eh, la siguiente, por favor. Y también hicimos un análisis del impacto ambiental y el costo que tendrían dietas saludables y sostenibles apegadas a las guías alimentarias, y también aquellas apegadas a la dieta planetaria adaptada al contexto mexicano, en comparación con el impacto ambiental y el costo económico de la dieta habitual en población mexicana, en adultos mexicanos. La siguiente, por favor. Y aquí les muestro cuáles son las estimaciones que tenemos, la mayoría específicas para México, que son el impacto ambiental en términos de huella de carbono, uso de agua dulce y uso de suelo necesario para producir 1 kilogramo de cada grupo de alimentos en México. Tenemos los datos específicos para más de 130 alimentos y bebidas en México con datos de Ensanud, pero aquí para motivos de presentación de la información lo agrupamos por grupos de alimentos. Entonces, el mensaje central que les quiero mostrar es que alimentos como verduras, cereales, frutas, leguminosas, oleaginosas, tienen menor impacto ambiental en estos indicadores de huella de carbono, de agua y uso de suelo, en comparación con alimentos de origen animal, como carnes rojas, que incluye de res, cerdo, así como embutidos, pero también productos industrializados, ultraprocesados. Entonces, por dar un dato, producir 1 kilogramo de verduras en México emite 0,5 kilogramos de CO2, en comparación con la producción de ultraprocesados, que 1 kilogramo de estos productos industrializados, ultraprocesados, emite 4,3 kilogramos de CO2, mucho mayor que el de las verduras, o en comparación con la carne de res, que tan solo producir 1 kilo de carne de res emite casi poco más de 61 kilogramos de CO2 equivalentes, ¿no? Entonces, tenemos estos datos específicos para México y estos datos los vinculamos con la información de consumo en la población mexicana en el recordatorio de 24 horas de la ENSANUD, que en su momento teníamos más reciente, que era la de 2016. ¿Y que encontramos? La siguiente, por favor. Lo que encontramos es que considerando esta dieta habitual en adultos mexicanos, para poder alimentar al día cada persona en México, cada adulto mexicano, se requieren 8 metros cuadrados de tierra por persona al día. Mientras que, por ejemplo, la huella de carbono relacionada con la alimentación habitual en la población mexicana es de 4,7 kilogramos de CO2 equivalentes al día, y la huella hídrica es de 3,4
litros de agua por persona al día. ¿Qué pasa? Lo que hicimos, que nos preguntamos, ¿qué pasaría si las personas, si los adultos en México adoptan dietas más saludables y sostenibles? Y mediante modelos de simulación encontramos que apegarse a las recomendaciones de las guías alimentarias, que son las barritas de color naranja en esta gráfica, vemos que se reduciría en un 30% la cantidad de suelo necesario para producir los alimentos que se requiere con las guías alimentarias y hasta en un 46% la cantidad de suelo si se siguen a largo plazo las recomendaciones de la dieta planetaria adaptada al contexto mexicano. En términos de huella de carbono, también encontramos una reducción importante. Seguir una dieta apegada a las guías alimentarias reduciría nuestra huella de carbono asociada a la alimentación en un 34% y si siguiéramos la dieta planetaria podríamos reducirla en más de la mitad, en un 57%. En huella hídrica encontramos efectos un poquito distintos y ahorita les voy a mostrar por qué encontramos esto. En huella hídrica sí requeriríamos un poco más de agua para la producción de alimentos a nivel nacional. La huella hídrica de la producción de alimentos aumentaría en un 3,8% siguiendo las guías alimentarias saludables y sostenibles. Y a largo plazo, si seguimos la dieta planetaria adaptada al contexto mexicano, se reduciría la huella de agua en un 13% relacionada con la producción de nuestros alimentos. La siguiente, por favor. Si nos vamos más específicamente a regiones en el país, como la Ciudad de México o el norte urbano o el sur rural, que tiene diferentes patrones de alimentación, vemos que en uso de suelo, donde más se reduciría el uso de suelo asociado a la producción de alimentos, sería en las áreas urbanas que sigan las recomendaciones de las guías alimentarias. Mientras que en áreas rurales, que ya tienen una dieta mucho más cercana a la de las guías alimentarias, pues la reducción en uso de suelo sería menor, ¿no? Como del 5%. Ahora, en Ciudad de México y Estado de México, que tienen dietas mucho más occidentalizadas, ahí veríamos un mayor potencial de modificar las dietas, lo mismo que en la región norte urbana del país. La siguiente, por favor. Esto mismo vemos en términos de huella de carbono, en general, en las dietas donde tienen mucho mayor emisiones de gases de efecto invernadero y donde podríamos ver más reducción de emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con la dieta sería en áreas urbanas en comparación con rurales, así como en Ciudad de México y Estado de México y en zona norte urbana del país en comparación con el sur rural. La siguiente, por favor. Ahora, en términos de huella de agua azul, ya les mostraba yo que si se siguen las guías alimentarias saludables y sostenibles, se requeriría mayor uso de agua para la producción de alimentos, pero esta mayor huella hídrica se daría en áreas rurales, en áreas urbanas prácticamente no habría un incremento en la huella hídrica, pero en áreas rurales sí, porque resulta que en estas regiones no se consume tanta carne roja como en áreas urbanas, entonces la reducción en carne roja no es tan grande, lo que se requeriría reducir, pero sí se requeriría aumentar mucho más el consumo y la producción de frutas y verduras y oleaginosas, lo que incrementaría pues la huella hídrica. Y en la zona, en la región norte del país incluso se vería una reducción de casi 20% en la huella hídrica y donde veríamos un incremento en el uso de agua asociado a la producción de alimentos sería más en el sur del país y en el sur rural del país. La siguiente, por favor.
Ahora, en términos del costo de las dietas saludables y sostenibles, aunque en muchos países del mundo, en especial los países de altos ingresos, se ha visto que una dieta saludable y sostenible puede ser más costosa y menos asequible para la población en comparación con la alimentación actual, en México no vemos eso. En México lo que encontramos es que una dieta saludable y sostenible puede ser hasta 21% menos costosa que la dieta actual, esto en promedio a nivel nacional, y vemos que hay una mayor reducción en el costo de la dieta en zonas urbanas, aunque también lo hay en zonas rurales, pero hay una mayor reducción del costo en zonas urbanas. Pero hay una zona especial del país donde adoptar las recomendaciones de las guías alimentarias puede ser más caro que la dieta actual, un 11% más caro, y es en la zona sur rural del país. Esto debido a que tendrían que incrementar el consumo de frutas, verduras oleaginosas, y ya de por sí su consumo de carne roja es baja. La siguiente, por favor. Entonces, si lo vemos por diferentes subregiones del país, en general vemos que la dieta saludable y sostenible tiene un menor costo en general en comparación con la dieta habitual. Solamente vemos un incremento en la zona sur rural del país. La siguiente, por favor. Y en otro estudio donde simulamos, bueno, ¿cuántas muertes podríamos evitar en México asociado a adoptar diferentes dietas saludables y sostenibles? Este estudio de simulación lo que hace es utilizar la información de reducción de riesgo de enfermedades crónicas y cáncer de colon asociado al consumo de diferentes grupos de alimentos y simula diferentes dietas saludables y sostenibles. La primera barrita del lado izquierdo es la relacionada a las recomendaciones de las guías alimentarias saludables y sostenibles para población mexicana. Después, la dieta planetaria adaptada al contexto mexicano o la dieta planetaria en recomendaciones internacionales, pero también simulan en este estudio dietas vegetarianas, veganas y pesetarianas o a base de pescado. Y vemos que si, sin considerar la reducción en consumo de ultraprocesados, siguiendo las guías alimentarias, podríamos evitar 31,9% de las muertes por cáncer de colon y enfermedades crónicas en México. Y si se evitan los ultraprocesados y bebidas azucaradas, esa reducción de muertes podría llegar al 34,6% y es similar a lo que podría alcanzarse con dietas veganas, vegetarianas o pesetarianas. La siguiente, por favor. Y bueno, quiero terminar esto con algunas oportunidades para la transformación hacia un sistema saludable, sustentable y justo. ¿Y qué es lo que está haciéndose actualmente en México y qué otras políticas se tendrían que implementar para transformar el sistema alimentario? La siguiente, por favor. Ahorita México está en un proceso de construcción de un paquete de políticas para prevención de obesidad, enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, que también están alineadas con las recomendaciones de dietas saludables y sostenibles. Desde el 2010 empezaron a implementarse algunas políticas eh, escolares para la prevención de sobrepeso y obesidad. Ya para 2014 teníamos algunas regulaciones parciales de marketing y de publicidad de alimentos en algunos medios de comunicación e impuestos a bebidas azucaradas y alimentos no básicos con alta densidad energética, que ahorita precisamente se está discutiendo aumentarla para reducir aún más su consumo, y esto completamente está alineado a lo que se requiere para transformar el sistema alimentario para promover dietas más saludables y sostenibles. A partir de 2020 tenemos el etiquetado frontal de advertencia
y otras regulaciones en el mercadeo de estos productos que favorecen la adopción de dietas saludables y sostenibles. Tenemos las guías alimentarias saludables y sostenibles para población mexicana actualizadas en 2023, la nueva Ley General de Educación que prohíbe la venta de alimentos ultraprocesados y no saludables para niños en las escuelas, y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible publicada en 2024. La siguiente, por favor. Y esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible precisamente considera diferentes aspectos que favorecerían la transformación del sistema alimentario si logra implementarse de manera adecuada, como la promoción y consumo de alimentos adecuados, el abastecimiento y distribución de alimentos. Tiene también la producción alimentaria diferentes disposiciones para mejorar o favorecer la producción de alimentos de manera más sostenible, la participación social de diferentes comités de alimentación y bases para la creación de un comité de participación ciudadana que permitiría que se pueda ejercer los derechos de la ciudadanía a una alimentación saludable y sostenible, planeación, declaratorias de situaciones de emergencias para actuar y asegurar la seguridad alimentaria, y tiene una sección de infracciones y sanciones administrativas que será muy importante que se pueda implementar para poder transformar precisamente el sistema alimentario. La siguiente, por favor. Y dentro de las políticas potenciales para transformar los sistemas alimentarios en saludables y sustentables, existen intervenciones educativas para incentivar el deseo de cambio. Aquí es donde entran las guías alimentarias saludables y sustentables, el etiquetado frontal de advertencia, pero también hay algunos estudios sobre políticas fiscales que podrían implementarse para promover mediante cambios en precios a través de impuestos y de subsidios, favorecer el consumo de alimentos saludables y sustentables. Hay diferentes estudios que muestran que impuestos a alimentos no saludables, como a refrescos, pues desincentivan su consumo. Y hay algunos estudios de simulación que muestran que algunos impuestos a carnes rojas y procesadas también pueden reducir el consumo de estos productos y por tanto también los efectos negativos en la salud y el medio ambiente, y otros estudios que muestran que los subsidios a alimentos saludables como frutas, verduras y leguminosas pueden incrementar el consumo de estos productos al reducir el precio de estos alimentos. También diferentes políticas para modificar la disponibilidad de los alimentos, como la restricción de venta de ciertos alimentos no saludables en escuelas y en espacios recreativos, donde niños, niñas y adolescentes pues, pueden adquirir estos productos, y aumentar la disponibilidad de frutas, verduras, pues incentiva la adopción de dietas saludables y sostenibles, así como ciertos criterios en las compras gubernamentales de alimentos, como el tipo de alimentos que deberían de proveer los programas sociales, o los alimentos que debe darse en los desayunos escolares o en las instalaciones gubernamentales. Todo esto pues se tiene que alinear con las recomendaciones de las guías alimentarias, y no pueden los programas sociales o los desayunos escolares eh, procurar o incentivar el consumo de alimentos no saludables, como serían las bebidas azucaradas y los ultraprocesados. La siguiente, por favor. Y en una revisión también que hicimos de potenciales políticas en el ámbito de producción y distribución de alimentos, que es una parte muy importante del sistema alimentario, hemos encontrado que a nivel internacional, redirigir los subsidios agrícolas para promover prácticas agrícolas sostenibles y el uso de semillas nativas,
pues son una política potencialmente efectiva para transformar el sistema alimentario, así como incentivar la agroforestería y la diversificación agrícola, ¿no? El ganado que esté en pastizales, pero que en lugar de deforestar las zonas donde se encuentra el ganado, se pueda convivir, digamos, con la práctica de la silvicultura, que también pueda haber árboles frutales al mismo tiempo donde pasta el ganado. Esto en algunos lugares ha sido benéfico para reducir la pérdida de biodiversidad que se da precisamente por convertir zonas como bosques y selvas en pastizales para ganado, y esto pues está afectando fuertemente al planeta. Entonces, algunas alternativas puede ser la agroforestería y también la diversificación agrícola para no tener monocultivos solamente, ¿no? Y mejorar la resiliencia frente al cambio climático. Implementar también políticas de gestión pesquera para lograr que se pueda proveer de la cantidad que requiere la población de recomendación de consumo de este tipo de alimentos, pero con una gestión adecuada para no sobreexplotar los peces o los alimentos que provienen de mares. Optimizar el uso de agua en la agricultura. También se requiere implementar prácticas de riego eficiente, manejo integrado de cuencas, uso de tecnología y cultivos resistentes a la sequía. Precisamente, pues ya mostramos que algo que podría incrementarse en algunas zonas del país es el uso de agua para producir alimentos saludables. Entonces, se tiene también que implementar técnicas eficientes de uso de agua en la producción de alimentos, gestionar de manera sostenible el uso del suelo mediante prácticas agroecológicas y eliminar el uso de pesticidas altamente tóxicos, así como reducir el uso de fertilizantes para poder mejorar su uso y reducir los impactos ambientales. Implementar prácticas sostenibles de secuestro de carbono en la agricultura con tecnologías para descarbonizar eh, y gestionar eficientemente el nitrógeno en los fertilizantes, e implementar intervenciones también que desincentiven el uso de plásticos en los alimentos, ¿no? Para que no tengamos que utilizar plásticos en los alimentos, y reducir, por supuesto, el consumo de alimentos ultraprocesados que vienen en este tipo de envases. Y algunas otras intervenciones que también son efectivas en algunos contextos y potencialmente efectivas son fomentar mercados territoriales públicos y huertos urbanos para incentivar la producción local de alimentos, reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, la pérdida de alimentos en la cadena de producción y el desperdicio de alimentos en los hogares, y alinear políticas de comercio internacional para favorecer estos sistemas alimentarios saludables y sostenibles, así como aumentar la equidad y la justicia mediante intervenciones que mejoren el empoderamiento de las mujeres, transferencias monetarias y subsidios a grupos vulnerables, y precios justos para quienes producen estos alimentos. La siguiente, por favor. En conclusión, pues los sistemas alimentarios ya vimos que deben transformarse para convertirse en promotores de la salud, pero también de la sostenibilidad ambiental. Transformar las dietas y adoptar dietas como las recomendada por las guías alimentarias saludables y sostenibles o la dieta planetaria, junto con la reducción del desperdicio de alimentos y la producción sostenible de alimentos, pues va a permitir alimentar a 10 mil millones de seres humanos para el año 2050 dentro de los límites planetarios. Pero si no lo hacemos, si no actuamos ahorita, vamos a estar en graves problemas para poder asegurar la alimentación de la población y la salud humana y planetaria, ¿no? Se requieren cambios de comportamiento
a través de la educación, de la difusión de las guías alimentarias, pero también políticas fiscales de modificación de precios a través de impuestos o subsidios, control de la disponibilidad en ciertos espacios, como los lineamientos de venta de alimentos y de compras gubernamentales. Y también realizar más investigación, por ejemplo, aprender de grupos de la población que ya consumen dietas saludables y sostenibles, como la población que vive más en zonas rurales del sur del país, que tienen dietas más tradicionales. La población indígena también se apega mucho más a este tipo de dietas saludables y sostenibles, y esto nos va a permitir diseñar acciones efectivas para realizar cambios de comportamiento hacia patrones dietéticos más saludables y sostenibles. Y bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta interesante exposición. La verdad es que son temas que hemos visto y escuchado en las noticias, en los periódicos, en las investigaciones científicas. Y quisiera hacerle nada más dos preguntas en lo que damos tiempo a que nuestras y nuestros invitados emitan sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Durante su exposición, usted mencionó la importancia de transformar los sistemas alimentarios y se habló de los aportes en materia de política pública, en materia de investigación científica, y creo que sería interesante compartir con nuestra audiencia qué tanto se ha avanzado en cuanto a la capacitación de las y los productores de alimentos en México y de la ciudadanía en general. Y la siguiente pregunta iría más enfocada hacia la actividad cotidiana que podríamos asumir las personas como ciudadanos de a pie en nuestras decisiones cotidianas para acercarnos cada vez más a adquirir pues una dieta más saludable y sostenible. Muchas gracias por las preguntas. La primera, no tengo tanta información de qué tanto se ha capacitado, por ejemplo, a productores. Sí, esta nueva administración, con las nuevas políticas que está implementando a través de la, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura, está buscando promover la producción de maíz y de frijol, incrementarla, que es parte, por ejemplo, de la alimentación saludable y sostenible. Y está haciendo algunas gestiones también para reducir algunos pesticidas altamente tóxicos que bueno, tiene que ser más estricta, pero que favorece la producción de alimentos de manera más sostenible. Aunque no sé qué tanto se está capacitando a los productores de alimentos en técnicas, por ejemplo, agroecológicas. Ahí sí desconozco, pero sí hay una conciencia, creo yo, de las autoridades más relacionada también todos los impactos ambientales que tiene la producción de alimentos, y si se implementa de manera adecuada la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, creo que se podrá avanzar bastante en la parte de producción de alimentos más sostenible. En términos de la población y de la capacitación, ahí tiene que ver también con la implementación, por ejemplo, de las guías alimentarias para difundirla entre la población y también entre quienes promueven la salud desde el sector salud. Y aquí, bueno, también desconozco exactamente a qué cantidad de población ha llegado la difusión de las guías, pero sé que se está haciendo un esfuerzo para mejorar la comunicación, la difusión de las guías alimentarias y la implementación en la población. Faltaría como una campaña de comunicación mucho más, con mayor cobertura a nivel nacional, que pueda promover el cambio de comportamiento y de adopción de este tipo de alimentación. Y que creo que tiene que ver con la segunda pregunta que me haces, relacionado a qué podemos hacer en el día a día para poder tener una alimentación más saludable y sostenible. Y hay muchas herramientas, ¿no? Eh,
La primera creo que tiene que ver con tratar de evitar o reducir en la medida de lo posible alimentos, bueno, productos ultraprocesados, ¿no? No le llamamos, a veces no le llamamos alimentos porque en realidad no son alimentos que uno pueda encontrar en la naturaleza o alimentos estrictamente, sino son formulaciones hechas en la fábrica, en laboratorios, para que aumenten la palatabilidad y tienen muchos azúcares y sodio que dañan pues nuestra salud, pero a la vez resulta que los productores de bebidas azucaradas y de estos productos ultraprocesados pues son el contaminante número uno, tanto en México como a nivel internacional de plásticos, ¿no? Entonces los plásticos que encontramos en mares, en tiraderos, provienen de estos productos ultraprocesados y de estas bebidas, entonces hay que evitarlos lo más posible. Reducir el consumo de carnes rojas, ¿no? Cambiarlas por otros alimentos de origen animal, como puede ser huevo, algunos pescados, pollo, incluso la carne de cerdo tiene menos impacto ambiental, pero pues de preferencia reducir la carne roja, evitar las procesados o embutidos, ¿no? Como salchichas, jamones, ese tipo de carnes rojas, evitarlos también por los daños a la salud y tratar de tener una alimentación más basada en plantas. O sea, no es necesario que seamos vegetarianos, sí podemos seguir consumiendo cantidades limitadas de alimentos de origen animal, pero sí hay sectores de la población, en especial quienes vivimos en zonas urbanas, que consumimos mucho más de lo que necesitamos de carnes rojas y de alimentos de origen animal. Entonces hay que reducirlo, tratar de cambiarlo por alimentos como leguminosas. Estamos consumiendo muy poco de frijoles, de lentejas, garbanzos y otras leguminosas, y esa es una muy buena fuente de proteína y con mucho menor impacto ambiental. Aumentar, por supuesto, el consumo de frutas, verduras y de cereales enteros, ¿no? La tortilla es muy, muy buen alimento que provee de fibra y de granos enteros y tratar de evitar, como ya dije, los ultraprocesados y harinas refinadas y eh, productos envasados. Incluso si podemos tomar agua natural de la llave y no agua embotellada, por lo que implica de impacto ambiental en las botellas de agua, pues es preferible, ¿no? Entonces hay varias acciones y muchas otras que también se promueven en las guías alimentarias, que pueden revisar las recomendaciones que les va a servir en su práctica diaria, ¿no? Para transitar hacia una dieta más saludable y sostenible. Muchas gracias, doctora. Están empezando a llegar bastantes preguntas y comentarios. Aquí tenemos una pregunta de Diana Jiménez. Ella quiere saber cuáles son los beneficios de la alimentación sostenible en la salud mental. Es una buena pregunta porque lo que hemos trabajado más y analizado más tiene que ver con enfermedades crónicas y cáncer, que es posiblemente donde nos enfocamos más por la nutrición y por los estudios o la evidencia sólida que hay de la relación entre consumo de dieta saludable y sostenible y reducción de morbilidad y mortalidad. Pero me parece que hay algunos estudios, no quiero decirlo con exactitud porque no estoy 100% segura, pero creo haber visto algunos estudios que relacionan el consumo de algunos grupos de alimentos en las dietas saludables y sostenibles, o sea, dietas más basadas en alimentos de origen vegetal y reducción de riesgo de enfermedades como Alzheimer y Parkinson, pero no estoy, no tengo el dato, o sea, exacto, porque nos hemos enfocado más en como los efectos en enfermedades crónicas y en cáncer, pero me parece que ya hay alguna evidencia de los efectos positivos para la salud mental.
Y hay otra pregunta de Montserrat Román que tiene que ver con esto que acaba de mencionar en cuanto a la recomendación que viene incluso en las guías alimentarias 2023. Y ella pregunta si es beneficioso integrar en la dieta arroz integral y pastas integrales o es todo lo contrario. Supongo que a lo mejor tiene que ver con esta cuestión del almidón que tiene el arroz. Sí, es mucho mejor consumir arroz integral que, por ejemplo, arroz blanco por el índice glicémico, ¿no? del arroz blanco. Y es preferible siempre buscar las alternativas integrales, solo que, bueno, también el costo del arroz integral es mucho mayor que el del arroz blanco y quizá ahí es preferible el consumo de tortilla de maíz, que puede ser mucho más, aportar fibra de manera más barata. Pero a nivel individual, si alguien quiere como sustituir el arroz blanco por arroz integral y le es permitido dentro de su presupuesto, sí es recomendable. Solo que en términos poblacionales no siempre se sugiere así porque también conlleva un mayor costo. Entonces, en ese sentido puede ser mejor a lo mejor elegir avena o les digo tortilla de maíz por el aporte que tiene de fibra y el costo, ¿no? Ujú. Muy bien, y desde hace ya un buen rato llegó un comentario de Omar Federico al chat que tenemos aquí abierto para toda nuestra audiencia. Y bueno, él dice, ¿existe algún dato estadístico o estudio comparativo donde se ha evaluado el proceso que involucra producir carne y refrescos? Asimismo, está considerado su consumo, estudiando el impacto ambiental de ambos productos. Bueno, sí, tenemos un estudio en México que es el que les mostré que tiene información de más de 130 alimentos y bebidas y la estimación de su impacto ambiental en tres indicadores, cuatro indicadores, em, huella de carbono, huella de agua, uso de suelo y pérdida de biodiversidad, que creo que no se los mostré ahí también en esos datos, pero esos cuatro indicadores se estimó cuál es el impacto de la producción de carne roja, refresco y pues muchos otros alimentos y bebidas que son los más consumidos reportados en la ENSANUD. Entonces, en ese estudio que es de Curi Quinto y colaboradores, publicado me parece que en 2018, ya no estoy segura. Ahí pueden encontrar esa comparación. Si quieren, ahorita se los dejo en el chat porque no recuerdo en qué año se publicó, pero se los dejo en el chat para que puedan buscarlo y ahí pueden encontrar las comparaciones de los diferentes grupos de alimentos. Ujú, perfecto. Muchas gracias, doctora. Y bueno, la felicita José Luis Torres Mariano. Muchas felicidades por su presentación, doctora Unar. Los datos brindados son muy contundentes, efectivamente basados en evidencia. José Luis Torres también pregunta, ¿qué estrategias sugiere implementar para la adopción y elección de alimentos saludables en personas que laboran en el área urbana, ya que las actividades que realizan en su mayoría son en oficinas y cuentan con tiempos cortos para tomar y preparar sus alimentos? Sí, pues el tiempo precisamente es otro de los factores que también para algunos grupos poblacionales pudiera ser una limitante para consumir este tipo de dietas saludables y sostenibles. Y ahí hay recomendaciones que tienen que ver con preparar con antelación y no dejar a última hora la decisión de qué se va a consumir, sino planearlo. Entonces, lo que han mostrado en algunos otros países y en intervenciones que se han hecho en algunos grupos poblacionales es que la planeación de la alimentación
ayuda a incrementar el consumo de alimentos saludables y a reducir los no saludables y prepararlos con antelación para llevarlos al lugar de trabajo, pues reduce el tiempo y permite que se puedan consumir alimentos saludables. Si lo dejamos a última hora y lo que podamos encontrar no nos va a facilitar, ¿no? En la alimentación saludable y sostenible, porque muchas veces vamos a terminar eligiendo en algunos casos ultraprocesados o refrescos, porque a lo mejor por gusto, porque no podemos ir a buscar algún otro tipo de alimento. Entonces, planearlo y prepararlo con antelación y llevar esa preparación al lugar de trabajo puede resultar efectivo para hacer ese cambio en la alimentación o buscar lugares cerca del trabajo que brinden como una alimentación más tradicional. Muchas veces las cocinas económicas, la verdad es que proveen de una buena alimentación más tradicional, más apegada a lo que es las recomendaciones de la alimentación saludable y sostenible, en lugar de consumir alimentos como de comida rápida, que pues muchas veces esto no está pegado a las recomendaciones de una dieta saludable y sostenible. Entonces hay como varias cosas que se pueden hacer. Así es, pero bueno, sí ya nos dio una muy buena recomendación planear lo que vamos a comer, ¿no? Y bueno, también tenemos un comentario del doctor Guillermo López Aguilera. Él comenta lo siguiente: las políticas fiscales no son el camino para evitar el consumo de alimentos adversos a la salud, son una oportunidad para la recaudación de impuestos. Solo la educación a la población en alimentación saludable y sostenible y el seguimiento a programas e iniciativas como beneficios de la dieta de la milpa, el programa Vive Feliz, Vive Saludable de escuelas. Esperemos que den resultados satisfactorios en el mediano y largo plazo. Esa es la opinión del doctor Guillermo López. Muchas gracias, ¿Algo? doctor ¿Algo? Guillermo. Bueno, la sesión de hoy no trató sobre impuestos, pero hay mucha evidencia y tenemos varias publicaciones y artículos de difusión al respecto y estudios con un análisis sólido que muestra que la implementación, en el caso de México, de impuestos a bebidas azucaradas, en el monto en el que se incrementó en su momento en 2014, que fue más o menos alrededor de 10% del precio, pues aproximadamente redujo en cerca del 10% el consumo de la compra y consumo de refrescos, de bebidas azucaradas. Entonces requieren impuestos más altos para lograr reducciones mayores, pero sí son una intervención costo efectiva para reducir el consumo de productos no saludables, también tabaco, también hay evidencia de alcohol, hay evidencia en México y a nivel internacional de la efectividad de este tipo de intervenciones y son recomendadas por Banco Mundial, incluso por organismos como la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, entre otros. Y los subsidios a alimentos saludables, diferentes estudios de simulación y algunos estudios de intervención muestran que los subsidios a alimentos como frutas y verduras, reduciendo su precio, pues aumenta su consumo y tenemos también que transitar hacia ese tipo también de esquemas para algunos grupos poblacionales para favorecer el consumo de estos alimentos. Entonces, sí son costo efectiva y no nada más recaudatoria. Muchas gracias, doctora. Me parece que hemos ya atendido las inquietudes y comentarios que nos hacen quienes nos acompañaron en esta videoconferencia. Constanza, Omar Federico Calzada agradecen su ponencia y compartir sus saberes aquí a través de este ciclo de videoconferencias. Y bueno, pues no me restaría más que eh, ah, ya nos está compartiendo usted el enlace del estudio. Aquí está en el chat para que lo puedan ubicar nuestras y nuestros invitados.
Y bueno, pues no me queda más, doctora, que nuevamente agradecerle mucho esta ponencia, esta videoconferencia a través de la cual pues nos ha quedado mucho más claro el tema que nos compartió, alimentación sostenible y su impacto en la salud y el medio ambiente. Aquí está su constancia digital, la cual le haremos llegar en físico en breve. Y bueno, pues también si me permite, antes de dar por terminada la sesión, quisiera invitar a nuestra audiencia, quien nos acompaña hoy en esta videoconferencia, a que nos acompañen el próximo 2 de octubre, igualmente a las 12 del día, en la próxima videoconferencia que será titulada Análisis de la ENSANUD con Stata. La va a impartir el maestro Miguel Ángel Pérez Andrade y bueno, pues él es un gran especialista en software estadístico. Así que bueno, pues por mi parte también ha sido todo el día de hoy.